a nuestra columna semanal y a nuestra entrevista semanal, en la columna que hemos denominado Volver a Vivir, con aquellos protagonistas que hicieron historia en el fútbol argentino, y váyanse que la hicieron historia como jugador o como director técnico, pero son protagonistas relacionados con el fútbol y dejaron una huella en el fútbol argentino, y toda la comunidad futbolera siempre lo recuerda con ese valor agregado que tienen los que tienen triunfos en su carrera deportiva. Del otro lado de la línea tenemos a Hugo Tocali, actual coordinador de las divisiones inferiores del Club Atlético Platense. Hugo Tocali, mi nombre es Luis Laburo, es un placer de saludarte. ¿Cómo te va? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludar a todos los oyentes. Bien, por suerte bien. Me estoy recuperando que hace 10 días me operé de una cadera. Ajá. Entonces me estoy recuperando un poco en mi casa, no estoy yendo este momento, a pesar de que estar de vacaciones una semana en Platense, pero claro. Por suerte la alegría del triunfo de ayer de la primera, sí, jugó muy bien Platense, la verdad que lo ganó bien el partido. Y bueno, eso nos pone contento a todos y queremos nosotros en juveniles tratar de darle a los chicos la posibilidad de que vean la primera para que se contagien también, ¿no? Claro. Pronta recuperación, Hugo, entonces, pronta recuperación y bueno, otra vez los esperamos pronto allá en el predio de Galván, supervisando a todas las divisiones inferiores. Esto es, la columna la hemos denominado Volver a Vivir. Cuando hablamos con el protagonista, esos momentos que fueron algo importante en su vida y algo importante en su carrera. Yo me acuerdo que Quilmes, en la década del 70, tuvo 2 años muy trascendentes. Uno que fue el año más importante de su historia, y el otro también fue muy importante, porque Quilmes, recuerdo perfectamente, había perdido la categoría ya por 1970. Entre sus baluartes me jugaba Ubaldo Matildo Filiol, y bueno, toda la comunidad cervecera esperaba volver a primera, y ese año 75 fue una conmoción, ya que era numerosa la convocatoria que tenía Quilmes en el ascenso, en la vieja Primera B. Ese año fue muy particular porque, bueno, en primera estaba River, que hacía 18 años que no ganaba un título, y bueno, llenaba todos los estadios. Y los sábados era Quilmes el que llenaba todos los estadios donde iba de visita, y también el viejo estadio de Guida y Sarmiento. ¿Qué recuerdos tenés? Primero te voy a preguntar del año 75 de Quilmes y después vamos al del 78, pero ¿qué recuerdo tenés de aquel año 1975 de ese Quilmes campeón de Primera B? A ver, para mí fue un paso, ese Quilmes 75 fue un paso muy importante, porque bueno, yo venía un poco de jugar en Chicago, 4 años había jugado en Chicago en primera, 71, 72, 73 y 74, claro. Y bueno, quedé libre y bueno, me vino a buscar Antonio D'Accorso y la gente de Quilmes, y firmé para Quilmes. Y realmente cuando firmé y vimos el primer partido me di cuenta que habían formado un equipo para pelear el campeonato. Yo siempre me gustó observar los equipos y pensaba en futuro y todo eso. Y la verdad que tuvimos un año extraordinario, un año que llenamos todas las canchas. Me acuerdo siempre cuando fuimos a Flandria, ganamos un partido 3-2, después con Talleres de Remedio Escalada fuimos a la cancha de Racing y la bandeja de arriba del Racing estaba repleta de los hinchas de Pero los 2 partidos que más gente hubo, fue contra Tigre en cancha de Quilmes, y yo creo que tirabas una moneda en la tribuna, no caía, porque la cantidad de gente que había, y con San Telmo, que era el otro que nos seguía a nosotros, ¿no? Exactamente. Sí, yo siempre digo que ese año 75 fue muchísima gente, o sea, los domingos era River, porque River tenía ese deuda de no salir campeón, claro, y Quilmes los sábados que colmaba la cancha. Sí, Antonio D'Accorso era el técnico, después jugaba Milossi, estaba en ese equipo también, el Indio Gómez. No. Milossi no vino después. No, Milossi vino después, lo compró al otro año, que jugaba en Sarmiento, y lo compró. Ahí está, jugaba en Sarmiento. Estuvo en el 78.
En el 78, ahí está. Y bueno, asciende, y bueno, después en el 78 salió campeón. Muchos dicen que, bueno, había salido campeón por primera vez, pero a uno que le gusta hacer historia, le gusta hacer revisionismo, era la segunda vez que Quilmes salía campeón en primera división, porque en los albores del siglo XX, Alumni, que fue uno de los clubes fundadores del fútbol argentino, en el año 1911 se desafilia. Se desafilia porque, bueno, no se adaptaba a los nuevos tiempos que venían al profesionalismo. Entonces muchos de esos jugadores que eran de Alumni fueron a jugar a Quilmes. Y bueno, y Quilmes en ese año 1912 tuvo el primer campeonato en primera división. Bueno, pasaron más de 60 años y el Quilmes del 78 volvió a salir campeón de primera división. Que también te voy a preguntar de ese año en particular, donde José Yudica fue el director técnico. ¿Qué me podés decir de ese glorioso año 1978 para Quilmes? Vos te imaginás que yo había estado en el 75 claro, y fui vendido a la América de Cali. Claro. Estuve un año allá y me vine. Y Antonio da Corso era técnico de Argentino Junior y en el año 77 me llevó a Argentino Junior, que fue el primer año de Diego en primera. Claro, digamos que había debutado en el año 76, pero en octubre, y el 77 fue el año de Diego en primera, así que me tocó compartir ese año con él. Y después en el 78 fui aquí. Cuando llegamos era López y Caballero los técnicos, y tuvieron tanta mala suerte que a los 7 partidos lo echaron. Y el Piojo Yudica había estado cuando yo estaba en Argentino Junior, el Piojo era el técnico de Quilmes, lo había salvado del descenso, entonces lo llevaron al Piojo Yudica. Y bueno, y ahí empezó, y yo siempre me acuerdo, y lo cuento siempre, me acuerdo que nosotros estábamos muy cerca ahí a la pelea de tomar la punta del campeonato, y vino el Mundial 78, y entonces Yudica nos reunió una semana antes, nos íbamos todos de vacaciones, todos habíamos sacado para irnos de vacaciones porque había mucho tiempo, y entonces Yudica nos reunió y nos dijo: mire, yo les voy a decir una cosa, por eso lo quería charlar con todos ustedes. Dice: si nosotros no nos vamos de vacaciones y seguimos trabajando mientras se juega el Mundial, nosotros tenemos que ganar los 3 primeros partidos después del Mundial. Que los equipos se van a ir de vacaciones, van a venir, van a hacer pretemporada y van a estar duros, y nosotros esos 3 partidos los tenemos que ganar para agarrar la punta y no largar la mano. Nosotros nos mirábamos todos, te imaginás que no salir de vacaciones, Mundial, todo eso, y no salimos de vacaciones. Le dijimos que sí, que nos quedábamos, y así como lo planeó él, fue que tomamos la punta, y bueno, hasta el último partido estuvimos con Boca ahí, palo a palo, y el último partido ganamos contra Central en Rosario, y pudimos salir campeón. Sí, yo recuerdo que en las instancias decisivas, en las últimas fechas, hizo un gol Milosi, acá sí, ya en el 78 estaba en Quilmes. Gaspari. No, pero antes, un gol en la cancha de Banfield, ¿puede ser? Sí, en la cancha de Banfield. A eso me refiero. No, y también hizo uno en la cancha de Colón, que ganó también 3-2. Claro. Un gol de tiro libre, el flaco Milosi. Claro, y ahí hicieron la diferencia con Boca, cuando Boca empata con Estudiantes de Buenos Aires en la cancha de Chacarita. ¿Puede ser ese día? Claro. Hicieron la diferencia. Con Chacarita no. No, con Estudiantes de Buenos Aires. Estudiantes de Buenos Aires, que el Gato Daniele era el arquero exactamente. de Estudiantes de Buenos Aires. Jugaba en la cancha de Chacarita. Estudiantes hacía local en la cancha de Chacarita. Ahí está. Claro, y con ese empate pasamos nosotros a agarrar la punta. Exactamente. Y bueno, en la última fecha fue Boca en la Bombonera con Newell's, y ustedes viajaron a Rosario. Bueno, y ahí pero lo más gracioso fue esto, que nosotros llegamos a Rosario el viernes. Sí. Y el Piojo Yudica ya, digamos que terminaba con nosotros y se hacía cargo de Ñonsolboy de Rosario. Claro, sí. Entonces, que fuimos a practicar a la cancha de Newell. Y Newell todavía no había salido para jugar contra Boca. Fue el sábado a la mañana, y el Piojo le dio la charla a Newell, y después vino a practicar con nosotros y nos dirigió a nosotros contra Rosario Central. Qué anécdota. Me acuerdo que Newell ese día Boca le ganó 1-0, me acuerdo a Newell. Claro, y ustedes ganaron 3-2 con gol de Gaspari, ahí está. El marplatense de Gaspari, sí. 2 de Andriucci y 1 de Gaspari. Y 1 de Gaspari. Bueno, y ese fue, aparte yo siempre digo que bueno, el enorme mérito de ese equipo de Quilmes
Quilmes fue extraordinario, porque aparte de ser uno de los equipos denominados chicos en salir campeón, los anteriores equipos que también tuvieron mérito, no les vamos a quitar mérito, que fue primero Estudiantes de La Plata y luego Chacarita en el 69, eran campeonatos divididos en zonas, y no eran todos contra todos. La hazaña de Quilmes, que fue el primer, digamos, en el profesionalismo, el primer equipo de los equipos denominados chicos no grandes, que sale campeón en un campeonato de todos contra todos, ¿no? Era así, porque fue un campeonato de 38 fechas. Ahí está el mérito que tuvo ese equipo de Quilmes, ese valor agregado que, bueno, jugaron contra todos. También, obviamente, no vamos a desmerecer los méritos de Chacarita en su momento y de Estudiantes de La Plata, pero tenían esa particularidad, que no eran campeonatos de 38, 40 fechas, sino que eran divididos en zonas. Bueno, en dos zonas. En dos zonas. La figura, el goleador era Andreucci y la figura era el Indio Gómez, ¿no? De ese equipo. Sí. Yo digo siempre, ¿no? Yo tuve la suerte en mi vida de haber jugado con Maradona, de haber tenido a Riquelme como jugador, a Aymar como jugador, digamos, de los estrategas, ¿no? Jugadores estratega. Por suerte en la selección hemos tenido mucho con José, que han sido grandes figuras en el mundo, muchos jugadores, pero estratega como Riquelme, como Aymar, y como el Indio Gómez. El Indio Gómez era un estratega tremendo. Mirá, te cuento una cosa, que nosotros en el 75, el Indio recién empezaba a jugar en primera, y el Indio Gómez hizo salir goleador a Palín González, que lo vendieron a fin de que salimos campeones, y lo vendieron a Rayo Vallecano. Al Rayo Vallecano, de Quilmes lo vendieron a una cifra importante. ¿Y qué hicieron? Fueron a buscar a Fortunato, a Racing, que jugaba en la tercera de Racing, y lo trajeron a Fortunato. Y en el 76 Fortunato fue goleador, y lo vendieron en una cifra a Estudiantes de La Plata, récord del fútbol argentino en ese tiempo, ¿no? Récord. Y después trajeron a Andreucci en el 78 de Rosario Central, y lo hizo hacer goleador. Era un monstruo. El Indio Gómez era un jugador fuera de serie. Claro, la verdad que fue un jugador fuera de serie, como bien lo decís. Y bueno, y una de las tribunas del Estadio Cervecero lleva el nombre de Omar Indio Gómez. Ese año, bueno, que en el 78, y después otra oportunidad tuviste en Quilmes en el 82. Esta vez sí era campeonatos divididos en zona, pero bueno, también llegaron a la final con el Ferro de Timoteo Grigol, ¿no? No, claro, con el Ferro empatamos, era el Mundial del 82, jugando el Mundial 82, y empatamos en la cancha de Quilmes, que lo jugamos una mañana porque a la tarde estaban todos los partidos del Mundial, y empatamos 0-0 en la cancha de Quilmes, y después vinimos a la cancha de Ferro y perdimos 2-0 con gol de Roquia y de Juárez. Miguel Ángel Juárez, tal cual. Y bueno, para ubicarlo a la audiencia, que siempre me gusta ponerlo en el contexto de la época, ese mes fue el del Mundial del 82 y el de la derrota de Malvinas, me acuerdo, justo. El país estaba pasando por horas muy trágicas y muy difíciles. Y bueno, después ahí de Quilmes, ahí me dijiste que te vas a Unión de Santa Fe, ¿no? Después de Quilmes. Sí, fue el último año que Quilmes, decide que yo no siga más en el club, me dan el pase y estaba Basílico, que había dirigido Quilmes, que yo lo tuve en Quilmes como técnico, y me mandó a buscar y me llevó enseguida a Unión de Santa Fe, y bueno, jugué ese año en Santa Fe, y yo tenía una rodilla ya que no podía más, y después me vine al otro año, me vine y estaba entre dejar el fútbol y no dejar el fútbol, y fui a Atlanta, que perdimos la final con Racing, estaba en la B. En la cancha de River perdimos la final con Racing y ascendió Racing y nosotros nos quedamos en la B, y bueno, y ahí dejé el fútbol. Claro, que fueron dos partidos definitorios en cancha de River, tal cual. Y ahí tomé la decisión porque no me daba más de la rodilla y dejé el fútbol. Y bueno, después de ahí termina una etapa, la etapa de jugador, y empieza otra, que es del... Sí, a los 4 o 5 meses empieza otra, porque en el mes de junio, de agosto, el Piojo Yudica se hace cargo de Vélez, y me llama por teléfono
y me dice si quiero ser el coordinador de todas las inferiores de Vélez. De Vélez. Ahí empieza, digamos, la etapa de coordinador. Yo le pregunto todavía a José, pero coordinador, ¿usted le parece? Sí, yo creo que usted es capaz de esto. Claro. Véngase que quiero conversar con usted y le presento a los dirigentes. Y bueno, y ahí empezó mi carrera de inferiores, mi carrera de técnico empezó ahí en Vélez, el cual también Vélez, ¿cuál fue? Vélez quería transformarlo del fútbol juvenil, que nunca lo había podido lograr. Había una comisión en Vélez de fútbol juvenil importante, y que quería hacer algo diferente de lo que se venía haciendo siempre Vélez. Y ahí empezamos a transformar ese Vélez en juveniles, y bueno, y después yo me fui a los 3 años, y sigue hasta el día de hoy el trabajo de Vélez. Claro, ¿no? Y dio resultados, porque yo me acuerdo que Vélez, en esa época, estamos hablando de la década del 80, contrataba muy buenos jugadores. Siempre fue una institución sólida Vélez, porque tenía muchos socios, institucionalmente era fuerte, tenía muchos socios. En ese entonces era fundamental que los clubes tengan muchísimos socios, precisamente porque vivían básicamente de las recaudaciones y de los socios. Después el dinero de la televisión y de los sponsors, si bien fue importante, no era tan determinante como lo es ahora. Y me acuerdo que siempre... Pero en ese tiempo, cuando yo después me fui en el 89 a dirigir aquí en primera, ese trabajo de juveniles, yo por suerte, cuando fui con Judica, tomamos una idea de que, y con los dirigentes de fútbol juvenil, que yo quería hacer una tercera especial. La llevé toda mi vida, eso, porque después fui técnico de Colo-Colo también. Claro, pero Hugo, yo lo que me refiero, que Vélez en ese entonces traía los mejores jugadores del mercado, lo trajo al Beto Alonso, a Pernía, y nunca podía salir campeón, Vélez, y no salían los jugadores de las inferiores. Y bueno, y cambió el paradigma, cambió la manera de trabajar, trajeron un proyecto de formar jugadores de las divisiones inferiores, y después viene Carlos Bianchi, y ahí sale campeón Vélez, producto de las divisiones inferiores de Vélez. O sea que fue muy exitoso. Yo llevé a esa tercera con edad de sexta, con edad de séptima al Cholo Simeone, con edad de sexta al Ratón Zárate, a Coyo Armandó, al Pacha Cardoso, al Negro Gómez, después llevé a Tito Pompey, todos esos jugadores haciendo en tercera, y después vino a los 4 años, vino Carlos Bianchi, y todos esos jugadores en primera, más algunos refuerzos de gente grande, hizo un equipo que salió campeón y tuvo una gloria Vélez impresionante. Impresionante. Bueno, yo anteriormente contrataba jugadores de mucha jerarquía, indudablemente, pero no campeonaba. Y bueno, recién empezó a campeonar con los jugadores de su semillero. Bueno, y vos fuiste indudablemente importante en ese paso para que Vélez, digamos, fuera un equipo ganador, como lo fue después. Y bueno, después acá estoy viendo también tuviste un paso por Platense de ayudante de campo de Judica, ¿no? Del Piojo Judica. Ayudante del Piojo Judica. No duró mucho. Claro, exactamente. Creo que 6 meses o 5 meses. Ahí llevamos a Claudio Borghi, el Piojo llevó a Pichi Escudero. Y ahí me acuerdo siempre que me manda a ver el Piojo, José Judica me manda a ver las divisiones inferiores, porque necesitaba un 8 que nos íbamos de pretemporada a Mar del Plata, y hablé con Pavón, que era el técnico de las inferiores. Daniel Severiano Pavón, miré un rato una categoría que estaba y me encantó un 8, y lo llamé y le dije, ese 8 tiene que ir a primera ahora. Pero ¿vos te parece? Ahora que vaya, hacelo cambiar, que vaya a ver la primera, que vaya a ver el técnico. Y fue el Chacho Caudé, ¿no? El Chacho Caudé, tal cual. Fue el Chacho Caudé, lo llevamos de pretemporada a Mar del Plata, después nosotros vinimos y nos fuimos, y él siguió su carrera. Bueno, y ahora pasamos a la fase de la AFA, bueno, primero como ayudante de campo de José Peckerman, un extraordinario director técnico y formador de juveniles. ¿Cómo llegaste a ser asistente o ayudante de campo de José Peckerman en las selecciones juveniles? Yo la verdad que fue algo que sorprendió, ¿no? Un poco porque José en ese momento era muy criticado por un grupo de periodistas que querían a otros técnicos en los juveniles, y Rondón había nombrado por su carpeta a Peckerman,
y era muy criticado, entonces bueno, necesitaba un ayudante, yo tenía un conocimiento de José, pero de haber hablado 3 veces, 4 veces, no era mío, claro, nada de eso. Sí, sí. Y bueno, por lo que yo había hecho en Vélez, Sí. por eso de inferiores, que José se fija mucho en todo eso, Claro. yo me hago cargo de la primera de Quilmes y me voy a jugar contra Colón de Santa Fe, cuando antes de salir no había el celular, y Claro. había el teléfono. La llamo a mi señora para saludarla y me dice, te llamo Peckerman. Ah, bueno, decirle que me llame el lunes. ¿Qué le dijiste? Sí, el lunes dice que te va a llamar. Entonces me voy, jugamos contra Colón, vinimos, Sí. y al otro día voy a practicar, porque teníamos que practicar con el lunes, y cuando vuelvo, Sí. mis hijos y mi señora estaban en la casa afuera esperándome que me había llamado Peckerman para llevarme a la selección. Claro. Bueno, le pido permiso a Quilmes me otorga el permiso para ir a la selección, y así Sí. fue lo mío en la selección juvenil con Peckerman, ¿no? Que no tenía ninguna relación con el profe Ustazún, habíamos jugado en contra, pero no lo conocía tanto. Claro. Con el otro profe Salorio tampoco lo conocía, así que así vino lo que comenzó esa carrera, que la verdad que fueron 14 años, de los cuales 12 estuvimos en los juveniles y 2 en la selección mayor, ¿no? Bueno, los resultados están más decirlo, fueron No, óptimos. Campeón eso mundial díganlo sub-20 ustedes, en díganlo Qatar, sudamericano sub-20 en el En 97 en Chile, en Malasia en el 97, sudamericano En Malasia, sub-20 ese en mismo Argentina y campeón sub-20 en Argentina también, en el año 2001. La verdad que unos jugadores notables y bueno, y por sobre todas las cosas un equipo muy correcto, muy disciplinado, y era un ejemplo, hemos conseguido fair play, ¿no? Fair play, exacto, campeonato del mundo. porque anteriormente había tenido inconvenientes las selecciones juveniles, me acuerdo, Sí, por indisciplina, y bueno, la verdad que no fue algo muy agradable lo que había pasado. Y bueno, y jugadores notables, me acuerdo. Nombraste a Riquelme, nombraste a Aymar, Saviola, Malasia, después de Argentina. Yo al de Argentina le decía que era con José, con el Pato Filiberto, con todos que estaban en el cuerpo técnico, decía que el de Argentina era un equipo asesino, que entraba y a los 5 minutos ya casi tenía el partido definido, ¿no? Nos costó un poquito más con China, pero era un equipo asesino donde se juntaron una cantidad de jugadores que tuvieron un rendimiento, desde de arquero hasta Saviola, que lo de Alessandro tuvo un año bárbaro, Pipi Romagnoli, Maxi Rodríguez, Poncio de 4. Interminable, sí. Sí. ¿Y cómo era la captación de jugadores? Porque bueno, hace 15 días precisamente, tuvimos a Juan Barbas, y él fue precisamente, integró aquel equipo campeón del mundo de 1979, y le pregunté cómo se formó ese equipo de estrellas, donde ya, bueno, Diego Maradona ya era un jugador rutilante, bueno, como bien dijiste vos, había debutado en el 76, había sido compañero tuyo en el 77, bueno, y fue convocado ya en el 79, siendo una estrella y figura estelar del fútbol argentino. Pero bueno, él me dijo que lo convocó a todo ese plantel había sido don Ernesto Duccini, y dice que probó como 500 jugadores y recorrió todo el país, a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, para formar ese seleccionado. La cantidad de jugadores, que le había dado 30 jugadores a Menotti, y le dijo, estos son los mejores 30 jugadores del fútbol argentino. Divisiones juveniles con la edad que tienen. Incluso dijo que acá no se fijó de categorías, sino que se fijaba en todas las categorías y había y por haber. Tal es así que me dijo que el arquero en ese entonces estaba jugando, creo que en la primera B o en la primera C, que era Sergio García, en Flandia, y Seria, que era el arquero suplente también. O sea, él se fijaba en todo, y eso fue el equipo notable que fue del 79. ¿Cómo fue la metodología de ustedes para captar a esos valores que después la mayoría fueron jugadores de elite después? ¿Cómo fue la captación de esos jugadores? Fue un poco, Botiman, yo tenía muy buena relación con don Ernesto Duccini, porque lo había tenido yo vine en el año 66 a San Lorenzo, y en el 67 lo tuve en las divisiones inferiores. Claro, sí. Y yo ya te dije antes, era de fijarme mucho, yo me fijaba mucho en su trabajo, en cómo elegía, cómo hablaba con los jugadores y todo eso. Sí. Y bueno, y José, con toda la experiencia también, nosotros
desde el viernes que empezaban los partidos de tercera, el sábado todas las inferiores, el domingo tercera división, éramos 4 que salíamos a recorrer todo, José a muchos lados he ido yo y a muchos lados fue él, nos agarramos el auto, nos íbamos a La Pampa, y a las 6 de la mañana salíamos, estábamos allá a las 10, había Mario Cesarín, juntaba a todas las ligas del interior que podía, y veíamos a lo mejor 10 horas fútbol de todas las ligas, y así elegimos a Luis Ubeldía, y en eso elegimos a Luis Ubeldía y lo trajimos a la selección de ahí de La Pampa, y así continuamente. Me fui a Río Cuarto y vi a Pablo Aymar. Sí, por eso mismo de Córdoba trajimos a Livio Prieto también, que después fue español y después fue independiente, y fue eso lo que y yo me iba a practicar a Renato Cesarini a Rosario con una selección cuando armaba, y vivía a Mascherano y traje a Mascherano, y así fue continuamente entre José y yo recorrer, y los profes, ¿no? Todo el país y recorrer todas las inferiores. Nosotros había un momento que conocíamos todos los jugadores, si no nos daban teníamos si no nos daban al otro, teníamos al otro, y bueno, por suerte eso es por tener el conocimiento de todo el país, ¿no? Claro, y bueno, y después después del año 2001, que fue acá en Buenos Aires, en la cancha de Vélez, el sub-20, campeón mundial sub-20, aparece en escena uno que, bueno, acá en la Argentina no era muy conocido porque se había ido a los 12 o 13 años, un tal Lionel Messi. ¿Y cómo fue? Digamos que, bueno, evidentemente había pasado por River y River no le pudo pagar el tratamiento que necesitaba su cuerpo para crecer, lo que se perdió River, ¿no? Por no invertir en ese momento lo que tenía que invertir. Se fue a Barcelona, bueno, fue captado por las divisiones inferiores del Barcelona. ¿Y cómo fue que, digamos, Messi fue a la selección argentina y no fue a la selección española? Y después lo que significó Messi, primero para el fútbol argentino, para la selección argentina, y después para el fútbol mundial. ¿Cómo fue esa decisión? Primero, si hubiese ido a la selección española, no estaría hablando conmigo en este momento, porque yo tendría que haber enterrado y me tendría que haber ido. Claro, exactamente. Contame esa historia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que, bueno... No, yo estaba practicando con una selección sub-17 que me iba a Finlandia, que era la de Biglia, Autari, Garay, que me iba... Era la única que había salido campeona sudamericana. Porque nosotros con José decíamos que teníamos que preparar la sub-17, que después íbamos a tener buenos jugadores en la sub-20. Entonces fue la única que había ganado algo, y yo estaba a 10 días de irme al Mundial, y viene Claudio Viva, que era ayudante de Bielsa, y me dice: mira, Hugo Rosario, me dieron este cassette, fíjate, un VHS de esos grandes. Las viejas videocaseteras, y nosotros tenían en la habitación esa videocasetera grandota, y bueno, terminó la práctica, todo, y yo me voy a cambiar, les pido a los jugadores que se iban, y yo pongo el coso mientras me desvestía para bañarme, y veo un jugador, 5 jugadas. ¿Vos lo conocías? ¿Tenías conocimiento de él anteriormente? No lo conocías para nada, claro. No sentimos nombrar nunca, nunca. Nunca. Y veo que me sorprendió, y ya volví para atrás y volví a pasarlo, y volví para atrás y volví a pasarlo. Yo digo, no, pero esperá, este jugador tiene la edad, 2 años menos, el año que viene va a entrar en la sub-20, pero en esta sub-17, pero no, 10 días no puedo traerlo. ¿Cómo lo traigo? Entre que le llamo allá y lo traemos y todo, yo me estoy yendo, no puedo traer este jugador, no, porque aparte le falta respeto a todos los chicos que trabajaron durante 2 años para llegar a esta sub-17, que esto, que el otro. Bueno, voy, hablo con el gerente Omar Souto, le comento esto, y me dice: bueno, está bien, pero déjame averiguar a mí lo de España, y yo averiguo, y yo estaba José Peckerman en España dirigiendo, y le aviso a José eso, si él podía averiguar allá, y todo eso, y yo me voy. La semifinal la perdemos con España. Hace 2 goles de Fábrega. Entonces llegamos de la misma categoría que Messi, ¿no? ¿Es categoría 87 o no? No, claro, pero esa categoría era 85-86. 85-86, claro. Messi era más chico. Messi era 2 años más chico. 2 años más chico. Fábrega jugó con 2 años más chico en esa selección. Ahí está, de España. Entonces, vamos al hotel,
Sí. y yo con una bronca tremenda porque yo creía que podía ganar ese campeonato con esa selección. Claro. Entonces me voy al hotel, estaba también España en el mismo hotel. Sí. Y cuando terminamos de comer se fueron los chicos de España, los chicos nuestros, todos. Yo tenía muy buena relación y Sí. con José teníamos con la gente de España muy buena relación porque nos habíamos enfrentado muchas veces, íbamos Sí. a campeonatos a todos lados. Sí. Y me sale así, me dice, Hugo, Sí. tú no conoces un jugador de Barcelona. Y yo me doy vuelta y le digo, no me digas que Messi. Si tú tienes a Messi en este equipo, Claro. robas el campeonato con el equipo que tienes tú, dice, Claro. robas el campeonato. Y estaba Villar, que era el presidente de la federación, Claro. y me dice, Hugo, nosotros lo fuimos a buscar, quiere Sí. jugar para la selección argentina. Sí, No, sí. me agarró una desesperación, Claro. porque vos te imaginás que yo estaba en Finlandia, como Claro. hacía todo Sí, esto. sí, sí, sí. Y me fui, y al otro día a la mañana me levanté, lo llamé a don Julio Rondona, pobre que está en el cielo, Sí. y le dije, me dijo, Hugo, a mí también me habló Villar de ese chico, pero quedá tranquilo, Sí. cuando venga organizá un partido internacional, Sí. trae a algún equipo y un árbitro internacional y Sí. que lo vamos a traer. Claro. Digo, hay que pagarle el pasaje. Sí, quedá tranquilo que le pagamos el pasaje y todo y todo. Sí. Bueno, yo vine acá y bueno, y se hizo ese partido de Argentino Junior, que Sí. jugamos de unos dos Con partidos. Paraguay, ese fue con Paraguay. Paraguay, sí. y el sábado jugamos con Uruguay en Colombia. Claro, claro. Y bueno, y de ahí conocimos a Messi y así fue la Y ahí, bueno, ahí quedaba para la selección argentina, porque no podía irse a ninguna Sí, otra sí, selección. En ese tiempo Claro. ya queda. Ahora no es así, pero en ese tiempo sí. En ese tiempo era así, claro. Y bueno, y después después de eso lo convocaste para un sudamericano. Después de eso. Ahí nomás, Ahí- cuando ahí vinimos nomás. de Uruguay, Sí. veníamos en el buquebús, llamé al padre y a él y le dije que lo íbamos a llevar al sudamericano con 2 años menos, Con 2 años menos. Con 2 Sí. años menos. Lo Sí. llevamos al sudamericano a Colombia, que era el sudamericano en Colombia. Nosotros todavía, yo era el técnico de los juveniles y todo eso. Sí. ¿Y qué pasó? Que lo único que le pedí, que al padre le pedí si él podía hablar en el Barcelona para venir en el mes de diciembre, para conocer a sus compañeros, Claro, para sí, practicar sí. un poco más con él, que en Sí. enero es el campeonato de Colombia. Me dijo que sí, y así vino él, vino en diciembre, practicó toda, y fuimos a Colombia, pero nosotros ya estábamos en la selección mayor con José. Claro, sí, sí, sí. Y José me pidió y me mandó a dirigir la sub-20. Claro, vamos a ponernos en contexto, porque ya se había ido Bielsa. Y entonces Ya viene se José había ido en la Bielsa. mayor. Y vos vas de ayudante de campo, ahí está. Ahí, así Ayudante fue. de campo. Y Ayudante de nosotros trajimos campo. a Pancho Ferraro. Pancho Ferraro, la, sí, sí. la sub-20, Sí. dijo que vaya yo a dirigirla con Pancho Ferraro. Claro. Y sí, sí, dirigí la con Pancho allá en Colombia, clasificamos para el Mundial, y Sí. bueno, y al Mundial va Pancho a Holanda, y nosotros con José en el mismo tiempo a la Copa Confederaciones de Alemania, Sí. así que nosotros estábamos ahí cerquita, y bueno, Grondona iba y venía Claro. de Holanda a Alemania para ver la Copa Confederación con nosotros y Claro. lo de la sub-20, ¿no? Bueno, y después Messi, después de ese sudamericano, también tiene una consagración que fue muy ninguneada acá en la Argentina, y yo no sé por qué. Argentina en el año 2004 en Atenas ganó la primera medalla de oro olímpica. O sea, Argentina nunca, en su historia, nunca había ganado una medalla olímpica. Había llegado a la final, me acuerdo. No, perdona que te corrija. Sí. La había ganado anteriormente con Bielsa. ¿Te acordás la de Atenas? Por eso, a Messi fue en el 2008, pero ¿no fue en el 2004? No, me equivoqué de año, claro. Messi fue en el 2008. En el 2008. Ahí está, no. Ahí fue, Hugo, me confundí. En el 2004 en Atenas, Messi no va a esos Juegos Olímpicos, sino que fue en el 2008. En el 2008. El 2008. Ahí está. Beijing, Sí, Beijing, ahí está, sí. Yo te digo porque estaba mi hijo. No. Batista. Nosotros ya no habíamos ido, pero habíamos clasificado. No, está claro. O sea, en el 2004 fue en Atenas, y bueno, ahí fue Tevez, me acuerdo que fue la actuación consagratoria de Tevez, y en el 2008 va Messi con Riquelme, ahí está aclarado. Messi con Riquelme. Ahí está, que fue la segunda medalla de oro, por eso. Exacto, la segunda medalla de oro, que bueno, también. Y no tuvo la trascendencia que tuvo que tener, eso fue. Pero eso fue después de haber debutado en el 2006, de haber jugado el Mundial 2006. Exactamente. Eso fue de que yo después me quedé un año y no lo pude llevar a Canadá. Claro, ni a él ni a Higuaín, lo pude llevar porque a Higuaín no me lo prestó el Real Madrid, y a Messi se lo llevó el Coco Basile a la selección mayor que jugaba la Copa América en Venezuela. Entonces, para aclarar
aclarar a los oyentes, 2005 Messi campeón mundial en Países Bajos. Pancho Ferraro era el director técnico. Sí. 2006 ya con la selección mayor va al Mundial de Alemania. Y ahí exactamente. Y bueno, y 2007 en Canadá no va Messi. Bueno, si no va Messi, me lo pidió Coco Basile. Ahí está. No lo llevó porque lo llevó a la selección mayor. A la selección mayor. Copa América en Canadá. La Copa, exactamente, la Copa América. Que ahí fue la explosión. La Copa América en Venezuela, ¿no fue, Hugo? En Venezuela, ahí está. Y ahí fue la explosión en Canadá de Di María. Exacto. Ya estaba consagrado, pero la explosión de Di María y de Vanega, ¿no? Y de Vanega, después Di María, cuando llegó a Ezeiza, bajó del avión con nosotros y subió al avión para irse a Portugal, que había sido vendido a Portugal. Rosario Central ya lo había vendido mientras nosotros veníamos viajando. Claro, ahí está. Y bueno, y Di María ahí hizo el gol, ¿puede ser? ¿El gol decisivo? No, lo hizo Zárate. El gol decisivo lo hizo... Mauro Zárate, claro. Sí, el primero lo hizo Agüero, perdíamos 1-0 con República Checa. Lo hizo Mauro, el primero Agüero, pase de Vanega, y el segundo un full de costado, casi en el córner, y se la tocaron al Ratozar, de gambeteó a uno, le pegó al arco, hizo el gol y ganamos el mundial ahí. Claro. ¿Y a qué atribuís después que se abandonó ese proyecto tan exitoso? Bueno, no me hagas hablar de eso porque está bien. Porque pero después tuvo gente muy conocida, pero nada, cada uno tiene su forma de trabajar, cada maestrito con su librito, exactamente. Cada uno tiene sus cosas. Creo que también se confiaron mucho, pues nosotros habíamos ganado 5 campeonatos del mundo y creíamos que era todo, que ya estaba todo encaminado para eso, y me parece que no era así, ¿viste? Porque primero con José, después se fue José y lo gané yo, y dijeron, bueno, está para seguir, y bueno, después no se pudo seguir con eso de que salgan tantos jugadores, no es ganar campeonato, porque a mí lo más importante nuestro fue la cantidad de jugadores que llegaron a la selección mayor y a jugar en el primer nivel en el mundo. Sí, todos jugadores de elite, uno nombra, anteriormente había estado Gago, Macherano, y los anteriores, Carlitos Tevez, en fin, un número de jugadores. Si nos vamos más atrás, el primero de Malasia era tremendo, era Franco al arco. ¿Pena estaba ahí? ¿Tomatito Pena? No, ese fue el primero de Qatar. El de Qatar. El otro era Franco al arco, el arquero independiente, Rizuela, Cufré, Samuel y Placente, Marquit, Scaloni, Cambiaso, Riquelme, Aymari y Bernardo Romeo. Claro, que son tantos jugadores de calidad y tan seguido en el tiempo que uno se confunde, uno ya recuerda. Y el Camión Díaz estaba ahí, ¿en qué mundial estaba el Camión? En Qatar estuvo el Camión Díaz. El Camión Díaz 1995, ahí está. En 95 en Qatar. Camión Díaz, ahí está. Y ahora vamos a hablar de la actualidad, de cómo llegaste a Platense a ser coordinador de las divisiones inferiores. Porque recordamos a la gente, a los jóvenes sobre todo, que Platense habitualmente, tradicionalmente, fue una fábrica de jugadores. Uno nombra década por década y sacó jugadores innumerables. Podemos nombrar a Alfaro Moreno, Espino, nosotros habíamos llevado a la selección a Trezeguet, practicó como 15 días con nosotros y después nos enteramos que era francés y no lo pudimos llevar. Era francés, en el mundial en Francia, que él jugó para Francia, y la de Malasia lo encontramos que él jugaba para la selección francesa y nosotros lo habíamos traído a principio cuando empezamos a formar a Trezeguet. Pero tuvimos a varios jugadores, tuvimos a Barba, tuvimos a Santos, tuvimos a Morales, que eran 2 mellizos que jugaban en Platense. La verdad que tuvimos varios jugadores. Y anteriormente, en el ciclo anterior, en los sub-20, estuvieron Gaona y Borelli en el Mundial del 83, el sub-20 del 83. Me imagino que la propuesta habrá sido eso, ¿no? El proyecto que iban a emprender. Recuperar la vieja fábrica de jugadores que tuvo Platense, ¿no? Pero yo tenía un poco la idea de no seguir, la verdad. No seguir. Me vino acá Platense. Empecé a hablar del proyecto y me vino acá José, que había arreglado en Venezuela para que yo me haga cargo de la inferior de Venezuela, y le dije a José que no, porque quería estar acá en Argentina, quiero mi familia, yo siempre fui de estar muy familiero, y le dije que no, y en Platense me gustó el proyecto. Ahora se paró un poco el proyecto porque hubo que
que buscar volcar un poquito el dinero para la primera, para traer jugadores, salvar el momento que parecía tan asoa, y por suerte se va el camino como para eso. Sí. Y bueno, y esperemos que salga todo bien, esperemos que este Platense salga todo bien y que nosotros en el término de 2 años podamos tener muchos jugadores de las inferiores. Claro, porque el proyecto, para que sea exitoso, tiene que alargarse en el tiempo, no tiene que ser 1 o 2 años, ¿no? Tiene que ser así. Proyecto por 1 año, 6 meses no hay en el fútbol juvenil. Te hago una pregunta, que muchas veces algunos técnicos de primera dicen que las divisiones inferiores, o sea, de 4ª a 9ª, tiene que tener el mismo sistema de juego que la primera. ¿Vos estás de acuerdo por eso? No, yo no estoy de acuerdo para nada. Nosotros somos formadores. La primera tiene que ganar y nosotros tenemos que formar. Los formadores tienen que formar jugadores. La primera tiene que ganar partidos. Son cosas muy distintas. Muy distintas, claro. Exacto. Bueno, la verdad que ha sido un placer, Hugo, hablar con vos y bueno, hablar de toda la extensa trayectoria. Aparte yo digo lo mismo, uno fue espectador y testigo de todas esas hazañas de los protagonistas que nos cuentan, y para nosotros también es un placer y lo disfrutamos mucho a esta charla que tenemos. Bueno, le agradezco también a Pancho Ferraro, que tuvimos la comunicación la semana pasada y él tan gentilmente me pasó tu contacto. Te mando un abrazo y bueno, cualquier día nos vemos ahí en Galván, en Platense, y seguimos charlando de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol y las divisiones inferiores. Un abrazo grande, Hugo, y muchísimas gracias por tu atención. Te agradezco, un abrazo grande para ustedes, que sigan muy bien.